Damos gracias a Dios que tenemos nuevamente la vida y estamos aquí poniéndola al servicio del Señor. Y también, por supuesto, servirles a ustedes para nosotros es un privilegio. Y estamos saludándoles desde acá, desde el estado de Texas, en este campamento y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, aquí en Shepherd. Les saludamos para que Dios también, hermanos, les permita a ustedes tener la bendición de la salud, y les deseamos eso, y también que lo que pueda hacer falta en ustedes, el Señor se los pueda suplir. Que Dios les bendiga en este día donde quiera estén, y gracias por participar de esta transmisión. Muy agradecidos con el Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado y no nos ha dejado y no nos va a dejar porque estamos haciendo su obra. Él hizo una promesa para los que hagan su obra. Él dijo, en la medida que fuéramos nosotros llevando este mensaje, dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos la plena certeza de que el Señor nos acompaña, está con nosotros. Amén. Porque estamos haciendo Amén. Su obra. De esa manera, hermanos y hermanas, queremos también agradecerle a usted que hace posible esta transmisión, porque usted con ese diezmo, ofrenda y donación que manda aquí, usted está llegando a miles de hogares, con los 4 canales de televisión que están predicando las 24 horas del día, y también con esa radio que igualmente predica las 24 horas del día. Usted con ese diezmo y ofrenda está predicando el mensaje. Y con las donaciones también que hace llegar, está haciendo posible la construcción, vea usted, del centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, que se lo pongo ahí en la pantalla para que vea cómo está todavía este proyecto, que no se ha parado por la gracia de Dios, porque usted se ha hecho partícipe con esas donaciones. Y luego, hermanos, la otra, que se va haciendo a la par de la construcción, atendiendo todos los días personas que vienen aquí y que se han puesto en la lista con tiempo para ser atendidas con los remedios naturales de Dios. Damos gracias al Señor que no hemos dejado de hacer esta obra, de atender a los enfermos completamente gratis, porque usted ha aportado diezmos, ha aportado donaciones, ha aportado ofrendas. Y ahí tiene usted la manera de cómo seguirlo haciendo. Si usted es nuevo mirando esta transmisión, vea usted cómo puede aportar. Mire, ahí está la lista de maneras de cómo usted puede mandar diezmos, ofrendas y donaciones aquí para que trabajen en la obra de Dios. Pues acá usted quiere un informe de lo que se hace, pues yo siempre les digo, mire los canales de televisión, ahí están predicando todos los días, escuche la radio, vea a Shepherd atendiendo a los enfermos gratuitamente, vea el edificio que se está haciendo. Aquí, hermanos, aquí se ponen a trabajar las ofrendas, las donaciones y los diezmos del Señor. Así que falta hacen, pero digo en el sentido numérico y humano, pero no porque Dios no los multiplique lo que ha mandado cada uno de sus hijos. El Señor los multiplica. Y doy gloria a Dios por eso. Amén. Así, hermanos y hermanas, usted seleccionando cualquiera de las maneras que le he puesto ahí, usted se va a unir a nosotros y ojalá lo haga. Nuevamente me acompañan mi hermano Carmelo Ramírez y Oscar Zazueta para desarrollar otro estudio más, por lo menos durante 2 días de esta semana. Ellos me han de acompañar. Así que, hermano Oscar, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, pastor. Muy contento de estar aquí de nuevo, el primer día de la semana, y gracias de nuevo por esta oportunidad. Le doy gracias a Dios por ello. Yo creo que he sido muy bendecido durante el tiempo que he estado aquí transmitiendo con ustedes estas lecciones, y yo espero sinceramente que estas lecciones que repasamos día con día sean una bendición para cada uno de nuestros hermanos y hermanas y demás personas que las ven. Que lo que nosotros presentamos delante de ustedes les ayude en su caminar espiritual, les ayude Amén. A fortalecerse espiritualmente, y sobre todo que cada uno de nosotros nos ayude a tener más fe en nuestro Padre Celestial. Amén. Y sabemos que vivimos tiempos muy, muy difíciles, muy peligrosos, y por eso hoy más que nunca es que
todos nosotros debemos de tener cuidado qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos. Y qué mejor, hermanos y hermanas, que pasar tiempo todos los días escuchando estas presentaciones para que nos ayuden a fortalecernos en nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias nuevamente aquí a los varones y también a ustedes, hermanos, por estarnos escuchando, por estarnos viendo en las diferentes plataformas y pues darle gracias al Señor, ¿verdad? Por un día más que nos da y poder ver el sol, poder ver, porque cuántos hay que se acuestan en la noche y pues en la mañana se ve, ¿verdad? Algo muy diferente en sus vidas. Así es que el Señor nos ayude y, hermanos, pues darle like, ¿verdad? Y compartamos estas bendiciones de lecciones, ¿verdad? También. Y el himno para esta semana es el 450. Hay lugar en la amplia viña para todo labrador. Así es que el Señor nos ayude y que podamos poner en práctica, como dice el título de esta lección, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Así es que bendiciones para todos y que, ¿verdad? Pasen un feliz día. Amén. ¿Quiero orar, hermano Carmelo, de una vez? Con todo gusto. Santo, 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 Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias por este inicio de semana que usted nos permite tener. Ayúdenos, Padre, para que en todo momento podamos ser de bendición para los que nos rodean. Que ese amor de Jesús, que ese ejemplo de Jesús pueda cautivar nuestras vidas y pueda también hacer eco y podamos, Señor, vivir para honra y gloria suya. Así es que acompáñenos, acompaña a todos aquellos que en este día también, Señor, están sintonizando estas lecciones y que también sean de bendición para los que los rodean. Y gracias, Señor, porque este lugar usted lo ha dispuesto para obra suya y para bendición de cada uno de nosotros. Acompáñenos pues, acompañe los controles ahí con Efraín y que todo sea para honra y gloria suya. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana está enfocada, hermanos, en practicar la mayordomía. Amén. Hemos venido hablando desde que comenzó el trimestre sobre este tópico de la mayordomía y hemos visto diferentes áreas, pero llegó la hora de practicar. Y por eso la lección se llama mayordomía práctica. Y una de las formas de practicarla, hermanos, es de tener siempre ese pensamiento de que somos mayordomos del Señor. Amén. Y de que como mayordomos administramos sus bienes, sus recursos, y que un día hemos de dar cuenta de nuestra mayordomía. Tener eso en el pensamiento es algo, hermanos, que nos va a ayudar a practicar la mayordomía. Y qué lamentable es cuando a alguien pues no le importa eso y ni siquiera piensa en eso. Cae en la categoría del malo. El don de profecía va a hablar, hermanos, sobre cómo contrarrestar esa maldad. Y el primer versículo, que es el versículo de memoria, habla de esa persona mala que no piensa en la mayordomía, ¿no es cierto, hermano? Oscar, si lee, por favor, el versículo de memoria. Sí, definitivamente. Vamos a leer Salmos 10:4. Salmos 10:4 y dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es realmente, cuando uno lee esto, es triste pensar que hay personas que actúan de esta manera, como dice aquí el Salmo 10:4. Pero sabemos que tristemente en nuestro mundo las personas toman sus propias decisiones y muchas veces esas decisiones son las equivocadas. Y en cuanto a no tener a Dios, el no buscar a Dios, e inclusive el no creer en Dios, tristemente es una creencia, es un pensamiento que muchas personas en nuestros días, en todas partes del mundo, viven con ella. Y debemos de tomar lección cada uno de nosotros, porque dice que
¿Qué es lo que causa esto? Comienza, dice que por la altivez de su rostro. ¿Qué es ser altivo? Altivo significa una persona que es orgullosa, una persona que es arrogante, una persona que piensa mucho más de sí que lo que debiera. Y nosotros sabemos, porque en las Sagradas Escrituras nos dice que todas estas cosas deberían ser desechas de nuestras vidas. Entonces, cuando uno comienza a pensar más de sí mismo, cuando uno comienza a actuar en una forma altiva hacia Dios y hacia nuestros semejantes, eso poco a poco nos va a ir alejando de Dios. Y conforme nos vayamos alejando de Dios, va a llegar un momento que pues ya no pasamos tiempo con Él estudiando la Biblia, orando. Por eso dice aquí el versículo que no busca a Dios para nada. Y después, ¿qué pasa en la vida de estas personas? Dice que Dios desaparece totalmente de sus pensamientos. Y cuando nosotros pensamos en esto, hermanos y hermanas, es realmente llegar ya a una situación de total destrucción para esa persona. Porque el no tener a Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es virtualmente haber llegado a lo más bajo donde un ser humano pueda llegar. Así que evitemos a toda costa esta situación. Pidámosle a Dios que esto nunca llegue a suceder en nuestras vidas, que nada ni nadie nos aleje de ¿qué? Del amor de nuestro Padre Celestial, que nada ni nadie nos aleje del amor de Cristo. Y lo que dice aquí en este versículo, nunca se haga realidad en nuestras vidas. Que nuestro pensamiento sea más bien de tener a Dios en nuestros pensamientos todos los días. Pero qué interesante que la altivez del rostro del malo no es otra cosa que el orgullo que le caracteriza. Y ese orgullo es lo que lo lleva a no buscar de Dios y a nunca pensar en Dios. En su mente no existe Dios. En su mente no hay tal cosa de que le tiene que dar cuenta a Dios. En su mente jamás viene el pensamiento de que soy mayordomo del Señor. No, porque el orgullo lo tiene cegado. Hablando de esto, del pensamiento, hermano Carmelo, ¿qué dice el don de profecía? Bueno, aquí en nuestra elevada vocación, página 176, la sierva del Señor tiene este párrafo, este pensamiento. Que vuestro espíritu sea limpiado de todo pensamiento terreno, no santificado sin caridad. Que vuestras palabras sean limpias, santificadas, vivificadoras y que refresquen a todos aquellos con quienes se asocian. No sean provocados fácilmente. Antes de comentar de esto, yo estaba pensando ahorita que estaban hablando acerca, ¿verdad?, de este versículo de Salmos 10:4. Me vino a mi pensamiento en una ocasión, ¿verdad?, que una persona, yo llevaba unos libros, hermanos, para allá, para México, los iba a ir a regalar, ¿verdad?, como obra misionera. Entonces, cuando pasé por la aduana, pues ahí el oficial me dijo, ¿qué traes? Digo, traigo esta caja de libros que voy a regalar allá, si gusta, hasta le voy a regalar uno. Dice, ¿de qué hablan? Bueno, son las cosas de Dios, ¿verdad? Dios, dice, mi Dios es esto, y me enseña el bolsillo, ese es mi Dios. Le digo, pues, se ve que usted no conoce las cosas de Dios, ¿verdad?, para que esté hablando así. Pero, hermanos, cuando es cosa de uno que se dice cristiano y no tiene uno en el pensamiento a Dios, en sus labores, en su trato con los demás, pues está uno actuando como personas de esas también, ¿verdad?, que no conocen a Dios. Y es una tristeza que cuando nosotros nos decimos seguidores de Jesús y actuamos de esa manera, pues, ¿verdad?, qué triste que hay mucha gente que ya tiene por años, según en el Evangelio, y el carácter todavía es como de personas que no tienen una conexión o una comunión con el Señor. Pues es difícil, ¿verdad? Pero como dice aquí, que nuestro espíritu sea limpiado de todo pensamiento terrenal, y allí no santificado y sin caridad. Por eso dice que
no seamos provocados tan fácilmente, hermanos, como lo dice ahí Santiago 1:19 que leímos la semana pasada, ¿verdad? Nosotros debemos ser prestos para escuchar, tardos para hablar, ¿verdad? Pero es lo contrario muchas veces que hacemos, ¿verdad? Y a veces hasta nos airamos y bien rapidito también. Así es que, hermanos, la mayordomía práctica se empieza con el ejemplo de Jesús ante sus seguidores, y nosotros también tenemos gente alrededor de nosotros, porque dice un versículo que nosotros, ¿verdad?, somos espectáculo al mundo, a los ángeles y a otros mundos. Así es que tengamos cuidado con esto, hermanos. Así nosotros vemos que las palabras y la conducta son la expresión de nuestros pensamientos. Y cuán importante es que siempre tengamos en cuenta a Dios en nuestra mente. Amén. Que siempre sepamos que existe Dios y que Él espera de nosotros una conducta aceptable, donde las palabras sean santas, donde los actos busquen darle la gloria al Creador. Bueno, para ir entrando más a fondo en esto de la mayordomía práctica, la lección habla de que hay que desarrollar cualidades nobles. Y cuando hablamos de desarrollarlas es porque a veces no las tenemos o no están mostrándose. Pero debe buscarse que esas cualidades nobles se reflejen. Por supuesto, hermanos, todo esto es posible en la medida que contemplemos a Jesús. ¿Qué debe caracterizar, hermano Carmelo, nuestra actitud hacia todos y que puede ayudarnos a mantener esa actitud de forma coherente cuando se trata de las cualidades nobles? Bueno, aquí vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:14 y el 15, y luego también nos pasamos al 23 y después a 1 Corintios 9:25. Dice 1 Tesalonicenses 5:14 y 15. Dice: también les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y ahora pues nos vamos ahí mismo al versículo 23, que dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vámonos a 1 Corintios 9:25. Que dice de esta manera. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí vemos, hermanos, realmente como decía allá en Tesalonicenses, ¿verdad?, que nosotros en la práctica se va a ver, como decía aquí el siervo, ¿verdad?, la conducta que nosotros tenemos. Y esa conducta, hermanos, lastimosamente es piedra de tropiezo para que mucha gente pueda también desear conocer o andar en el camino del Señor. ¿Cuántos nos encontramos nosotros que dicen: no, pues yo para ser como ese que se dice cristiano, pues yo mejor estoy donde, me quedo donde estoy? Pero qué triste, hermanos, que hay muchos que tenemos muchos años y todavía el viejo hombre predomina en nosotros. Y eso no debe de ser, ¿verdad?, sino al contrario, que como dice el apóstol Pablo, dejemos las cosas de los niños, sino que ahora la lechita, ¿verdad?, sino que ahora ya nosotros, siendo ya maduros, ¿verdad?, podamos mostrarlo con nuestros hechos, que en verdad el Señor está santificándonos, que el Señor en verdad está haciendo la obra en nuestras vidas. Y con esa actitud, pues muchas almas sin palabras pueden llegarse a ganar. Así es que el Señor nos bendiga. Interesante que las cualidades nobles que Pablo menciona que debemos nosotros en este caso desarrollar son la de alentar a los que están desanimados, la de sostener a los débiles, la de ser pacientes con todos, la de no ser vengativos, pagándole mal por mal a nuestro semejante, sino ser buenos para con todos. Amén. Y
De esa manera, hermanos, nosotros estaremos teniendo cualidades como las de Jesús. Finalmente, como dijo Pablo, pues vamos a abstenernos de todo aquello, hermanos, que es dañino, de todo aquello que no ayuda para obtener la corona incorruptible de gloria. Así vemos que estas actitudes son las que deben caracterizarnos, deben desarrollarse y deben, hermanos, pues mostrarnos al mundo como personas que han sido convertidas y que el Señor ha hecho una obra de transformación. ¿Y cómo puede verse, hermano, el progreso en la vida del mayordomo cristiano, hermano Oscar? ¿Cómo puede verse y mediante qué medios es que se obtiene? Claro que sí. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer primeramente del versículo 8 al 10 y después el versículo 13 en el mismo capítulo 3. Colosenses 3, 8 al 10 y después 13. Y aquí nos da una lista interesante. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y pongamos atención aquí cuáles son estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y ahora el 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahora vamos a ir al versículo 13 que dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Y ahora la segunda parte, vamos a ir al libro de Santiago y vamos a buscar a Santiago 3, versículos 17 y 18. Y dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿cómo vamos a ver el progreso en la vida del mayordomo? Bueno, primeramente habíamos leído que en Colosenses 3:8 que tenemos que dejar que, hermanos y hermanas, es esa lista que está ahí. Hay que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, el dejar de mentir, el dejar de decir palabras deshonestas. Y se resume realmente en esto. Hay que despojarnos ¿de qué? Del viejo hombre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Verdad? Para obtener los medios para dejar todo esto, dice que tenemos que ser revestidos del nuevo hombre. ¿Y cómo se logra esto? Y para mí esta parte aquí es muy clave. Dice que es cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y quién fue el que nos creó a todos? Pues es Dios mismo. Jesucristo nos creó. Nos hizo a su semejanza. Entonces Él sabe muy bien cuál es nuestra situación, cuál es nuestra vida. Y lo que más Cristo quiere hacer en nuestra vida precisamente es que dejemos el viejo hombre, nos renovemos por medio de su poder y podemos llegar a ser nuevos hombres. Y ahí en Santiago 3, 17, 18, pues ahí también nos está dando otra clave. Dice que es por medio de la sabiduría de lo alto que vamos a obtener esto. ¿Y cuál es esta sabiduría que viene de lo alto? Es totalmente opuesto a lo que acabamos de leer de que hay que despojarnos de la ira, de la malicia. Dice que la sabiduría que es de lo alto es pura,
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Estos son los frutos, esta es la sabiduría que cada uno de nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé. Yo sé que es una lucha para todos nosotros. Yo lo he pasado, hemos pasado por ahí, y cuando creo que ya lo he vencido, de repente, ¿qué pasa? El viejo hombre sale a flote. Pero hermanos, no nos demos por vencido. Hay que luchar y pedirle a Dios que nos dé el poder y nos dé la sabiduría para vencer todas estas cosas que todavía nos tienen atado aquí al mundo. Y sabemos que Dios es fiel y dice que Él nos ayudará, Él nos dará la fuerza para poder realmente llegar a ser nuevos hombres y nuevas mujeres en Cristo. Amén. Así nosotros vemos, hermanos, qué explícita es la palabra en relación a las cualidades cristianas de un mayordomo, que debe ser cada vez de progresar en ellas. Amén. Nunca debemos nosotros como cristianos quedarnos estancados. Siempre debemos, como la escalera aquella, ¿verdad?, de Pedro, ir de peldaño en peldaño hasta llegar a la perfección. Todo esto, hermanos, es posible mirando a Jesús como nuestro modelo. El don de profecía, hermano Carmelo, ¿cómo nos lo dice en las citas que vienen? Bueno, aquí hay dos. La primera está en Manuscript Releases, tomo 3, página 124. Cuando tengas que soportar pequeñas dificultades que parezcan duras, piensa en Jesús, el amado Salvador, en cómo sufrió y padeció para salvar a los mortales pecadores. Y la otra está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 551. Dice: serás incomprendido. Deja con Dios los agravios que crees que existen. No te dejes llevar por la ira y no te dejes provocar fácilmente. No digas palabras airadas por algo que hayas oído. Esto perjudica tu influencia. Que la gracia de Dios te ayude a tener paciencia. Aquí estaba, pues aquí en esto de Manuscript Relief, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver. Dice: debemos acoger el amor, no el que recibe el falso nombre de caridad, que nos llevaría a amar el pecado y a recibir a los pecadores, sino la caridad y la sabiduría de la Biblia, que es, ante todo, pura, pacífica, fácil de pedir y está llena de misericordia y buenos frutos. Y yo quiero agregarle un poquito acá lo que dice Efesios, hermanos. Realmente lo que dice Efesios 4, ¿verdad? Del 22 y 23. Fíjense lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así es que, hermanos, cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo andamos ante el Señor. Si andamos en los deseos de la carne o si andamos en los deseos del espíritu, ¿verdad? Como nos lo dice Gálatas 5, ¿verdad?, del 22 en delante. Ahí podemos ver realmente que cómo nosotros estamos desarrollando las cualidades nobles que enseñó Jesús en su vida terrenal. Así es que dice aquí, ¿verdad?, que nada ni nadie nos saque, ¿verdad?, de la paz, de la santidad que el Señor requiere de sus hijos, ¿verdad? Porque muchas veces con cualquier rozoncito ya uno ya se encendió, ya uno ya cambió hasta la cara, ¿verdad?, cuando algo no le parece bien. Pero qué bonito es que debemos acoger el amor, no el que recibe el falso nombre de caridad, que nos llevaría a amar el pecado, sino, ¿verdad?, la Biblia lo que menciona acerca de lo que leyó el hermano Oscar, ¿verdad? Todo y lo que está precisamente en 1 Corintios 13, ¿verdad? Todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen hombre, que eso salga de nosotros. Así. Pero qué palabras estas, hermanos. No te dejes llevar por la ira y no te dejes provocar fácilmente. No digas palabras airadas por algo que hayas oído. Esto perjudica tu influencia. Que la gracia de Dios te ayude a tener Amén. paciencia. Amén. Oh, mis hermanos, cómo necesitamos oír esto y recordarlo, tenerlo en la mente para cuando vengan esas situaciones donde
sale a florecer ese yo, donde sale ese carácter, hermanos, del viejo hombre a aflorar. ¿Cómo necesitamos estas palabras tenerlas presentes? Amén. Como son cualidades nobles que debemos desarrollar, yo creo, hermanos, que aquí el único que nos puede ayudar a desarrollarlas es el Señor. Así que vamos a arrodillarnos a pedirle que nos ayude. Amén. Gracias, Señor, por estar poniendo siempre delante de nosotros la norma alta, elevada, que debemos alcanzar. Esa norma que tiene que ver con la santidad, que tiene que ver con el carácter, con la perfección cristiana. Esa norma que es el resultado de haber sido salvados, de haber sido justificados por la gracia. Ah, Señor, al ver cómo la nobleza, cómo las cualidades de nobleza son las que debemos reflejar en nuestra vida en calidad de mayordomos, Señor, al ver cómo son ellas, cada una de ellas, nosotros aquí venimos en pedido de auxilio a ti, en pedido de ayuda para que estas cualidades se desarrollen en nosotros. Señor, te rogamos que no nos sea difícil desarrollar estas cualidades, que espontáneamente broten en la medida en que nos relacionemos contigo todos los días. En la medida en que dependamos de ti, ayúdanos, Señor, a que estas cualidades nobles se desarrollen tan fácilmente y tan maravillosamente que otros den gloria a tu nombre por lo que has hecho en nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.